virtualidad también nos lleva a un fenómeno interesante, querido Jorge, es que las relaciones humanas son ahora más accesibles y más cercanas. No todos vibramos en la misma frecuencia, no todos tenemos la misma educación emocional, no todos tenemos el mismo nivel cultural, incluso a nivel educativo. ¿Cuál sería tu opinión, cómo manejar desde el punto de vista educativo todo esto, lo que son las migraciones? Aquí tengo mis apuntes, tres temas importantes. El tema de la igualdad, la violencia, los migrantes de la región. Hay países donde hay altos índices de maltrato físico, psicológico, las actitudes son diferentes, hay países más educados. ¿Cómo ves tú cómo encontrar un equilibrio, cómo engranar en una sala, este es un ejemplo, una sala híbrida, virtual y presencial, donde tienes una gran cantidad de personas tan diferentes entre sí que están buscando el mismo objetivo? Mire, yo creo que esta pregunta puede responderse en tres capas, ¿no? En primer lugar, la tendencia con las herramientas tecnológicas que hoy se disponen es poder entender a través de la analítica para la educación cómo se comporta cada estudiante y cuáles son los recursos o herramientas que se adecúan más para poder propiciar o fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso permite entender perfiles, ¿no? Y eso lo hace hoy en día el marketing para negocios. Pongamos un ejemplo para que la audiencia lo pueda entender mejor. Netflix. Netflix, ¿cómo crea contenido? Crea contenido a través de lo que tú ves, de cuánto tiempo te tardas en ver una serie, qué series vas a ver, desde qué dispositivo lo ves, a qué hora te conectas, de tu familia, las cuentas familiares, qué es lo que están viendo. Y toda esa información la utiliza para seguir generando contenido que te va a seguir cautivando y va obviamente a haber un grado de fidelización. Eso exactamente ocurre en el mundo de la educación. Pero hay como que nos hemos quedado, porque los gobiernos deberían tomar ese ejemplo para poder hacer gestión pública o políticas públicas en otros ámbitos. Y otro ámbito, que tú lo señalabas, es lo que tiene que ver hoy en día con la violencia. La violencia es un problema porque conforme ha ido pasando el tiempo, lo que ocurría, por ejemplo, en los colegios, algo absolutamente normal, que forma parte de la socialización o el proceso de socialización de las personas, que puede ser, bueno, yo me peleé con mi amigo, pero al día siguiente lo estoy abrazando como mi gran pana. No pasa absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre hoy? Hoy vemos que la agresión es sistemática. Y ya la agresión, que puede en algún momento ser una broma o parte de la convivencia entre dos personas, se convierte en un maltrato sistemático, porque el agresor en un colegio, en un espacio laboral o en la casa le interesa la rutina. A eso hay que sumarle el mundo digital, porque ya no solamente nos quedamos en la burla en el colegio, la agresión en el colegio, la agresión en el trabajo, acoso sexual en el trabajo, o agresión en la casa o agresión en la calle, porque el mundo digital nos permite multiplicar el mensaje. Entonces yo no solamente le pego a un compañero de clase, sino que alguien me filma y eso va a las redes sociales y resulta que es la comidilla y es la vergüenza. Y ya se habla del ciberbullying, ¿no? Por supuesto, y entramos en una dimensión donde se reportan cada vez más suicidios de jóvenes por estar en situaciones como esta. En el ambiente laboral hay un acosador, ese acosador le envía mensajes absolutamente inapropiados a la víctima a las 3 de la mañana por el WhatsApp. En el ámbito social, en el ámbito familiar, la violencia basada en género, que es tan complicada. Entonces estamos viendo una dimensión entre lo presencial y lo virtual, lo digital. ¿Qué están haciendo los gobiernos para que esto se pueda resolver? En el Perú, yo siempre lo digo y lo digo de manera irónica, tenemos leyes para todos. Solo nos faltan leyes para los extraterrestres, pero esencialmente tenemos leyes para todos y para todo. Entonces en el Perú hay ley contra la violencia en el espacio familiar, protección de la familia, ley contra el bullying, ley contra el moving, ley contra tal cosa. Pero son inoperantes porque tenemos sistemas de justicia débiles donde un violador a los 2 meses de estar ni siquiera sentenciado es puesto en libertad, donde un congresista de la República acosa sexualmente a una mujer que trabaja en su oficina y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre?
Y tu pregunta es muy interesante porque aquí le vamos a dar una vuelta a todo esto, en el sentido de que hoy, cuando el mundo digital es tan abundante y tenemos tantos recursos, en el Perú, que es el país donde yo vivo y puedo dar pues, el ejemplo del caso, no existe ninguna campaña sistemática a través de redes sociales que combata, por ejemplo, la violencia basada en género, considerando de que las víctimas principales son las mujeres entre 18 y 44 años, que son las que sufren de mayor violencia, de mayor, digamos, agresión, y son las que hacen mayor vida en el mundo digital. ¿Por qué no existe eso? O sea, no hay ningún ministro que se le haya ocurrido decir, wow, esto, hay un match acá, vamos a tratar de que la gente entienda que hay leyes, que hay procedimientos, que hay un marco normativo. Podemos hablar de que quizás es momento en que las leyes, así como la educación emocional, formen parte del sistema educativo de nuestros estudiantes. Totalmente, pero esto transcurre por un tema de concientizar, para prevenir, para intervenir y para mitigar. Yo creo que en gran parte los responsables han sido la clase política, porque quienes hacen políticas públicas son aquellos funcionarios elegidos a dedo, es decir, cargos de responsabilidad. Los técnicos son los que tienen que estar ahí. Gente que conoce del problema, que sabe de herramientas y que no van a politizar los procesos. Entonces, vean cómo hemos vinculado un tema como es la educación, cómo hemos vinculado el mundo digital, que es tan abundante y tan pertinente hoy en día, y cómo podemos articular las políticas públicas. Desde el momento en que una niña, y hablo de una niña en el sentido de que las mujeres son una población vulnerable en mi país y son agredidas sistemáticamente, una niña, como es el caso de mi hija menor, que tiene 9 años, a la edad que tiene, pueda tener absolutamente conciencia de poder prever si está en una situación de acoso y pueda advertirla, denunciarla y ser capaz de no exponerse. Pero eso no ocurre. Definitivamente, querido Jorge, queridos amigos, imagínense el poder que pueden tener en esta nueva generación los estudiantes si desde adolescentes, si desde niños tienen una conciencia de lo que son sus derechos como ciudadanos, sus obligaciones y algo muy importante, aprender a pedir ayuda y dónde pueden acudir en estos casos. Seguimos en el camino del cambio del sistema educativo.